Nadie nace teniendo una familia inquebrantable. Nosotros comenzamos nuestra familia hace más de 40 años y no comenzamos con una familia inquebrantable. Comenzamos con una familia muy débil, con muchas situaciones con las que inicia cualquier pareja joven que quiere formar un matrimonio, una familia, tener hijos y que los hijos den lata en la iglesia. Pero de todos modos, ¿verdad? La esencia debe ser quebrantable, porque esa es la esencia también de Jesús. ¿Acaso no dice la Biblia que Jesús fue quebrantado? Eso dice la Biblia. Si él hubiera sido inquebrantable, no hubiera sido quebrantado. Nada lo hubiera doblegado, nada lo hubiera quebrado. Pero la Biblia dice que Dios lo quebrantó. Y esto uno piensa en todo esto y uno dice, pero ¿cómo tener una familia inquebrantable si el pastor nos está diciendo que está bien tener una familia, o no tanto que está bien, sino más bien que todos somos quebrantables? En un sentido, sí debemos serlo, porque si no, no podríamos llegar a ser inquebrantables. Ay, nunca coman cacahuates antes de predicar. Ya me la sé, yo no sé por qué. Pues nos paramos en una tienda y dice, "Vate, a ver, ¿tú qué te compras?" Y yo también, para matar ahí el hambre, pues unos cacahuates y tómalo. Ok, quiero leer la escritura. Filipenses capítulo número 3, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de su inquebrantable naturaleza. Se despojó, tomando forma de siervo. Sí, ese es el más quebrantado de todos. Es un esclavo, hecho semejante a los hombres. ¿Y quién puede negar que los hombres, los seres humanos, somos quebrantables? Claro, nosotros somos así. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahí está el quebrantamiento, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué cosa? El Señor, para gloria de Dios Padre. Para llegar a ser el Señor, Él tuvo que ser quebrantado. Para llegar a ser familias inquebrantables, a veces tenemos que pasar por ciertos quebrantos. De hecho, ahí es donde se va a notar si realmente una familia es inquebrantable, en los momentos de mayor debilidad. En los momentos donde tú dices, no sé qué va a pasar, qué va a ser de mi vida, ¿verdad? No sé qué cosa, ¿verdad? Pero es ahí donde Dios te rescata y donde te empieza a formar para llegar a ser inquebrantables. Siguiendo la misma línea, el apóstol Pablo dice en el capítulo número 3, también de Filipenses, en el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. No, pues estos son inquebrantables. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo era inquebrantable hasta que se encontró con Jesús y todo cambió. Y lo hizo un hombre quebrantado. Y ciertamente dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he perdido, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Fíjate, dice, mi
Señor. Por la excelencia del conocimiento dice, de Cristo Jesús, mi Señor. Di conmigo, mi Señor. Otra vez, mi Señor. Porque aquí está la clave de todo. El antes era poderoso, Pablo. El después es un hombre débil. Es un hombre sencillo, es un hombre quebrantado. Y luego dice, ¿verdad? Todas las cosas que antes por las cuales peleaba las tengo como pérdida, dice aquí. Incluso como basura, dice la palabra. Dice, ciertamente ahora estimo todas las cosas como pérdida. Y luego más adelante dice, por amor del cual, de Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que cambió de Señor nada más. De servirle a la religión, ahora le servía al Señor Jesús. De ser un perseguidor, ahora era un perseguido. Porque cuando uno pasa de ser inquebrantable, uno se vuelve una persona que quebranta a los demás. Pero cuando tú te encuentras con Jesús, invariablemente tú vas a pasar a una nueva manera de vivir, en donde eres quebrantado y te conviertes en una persona frágil que puede ser quebrantado en cualquier momento. Pero eso es lo que tú le ofreces a Cristo, le ofreces al Señor. Porque no podríamos ser familias inquebrantables si no le ofrecemos al Señor el quebranto de nuestra debilidad. Ahora, hay que ofrecérselo al Señor. Hay que ofrecerle a Cristo lo que somos. ¿Usted cree que a Cristo le sirve un hombre, una mujer poderosa? ¿Usted cree que Dios va a usar a una familia que no le da ni el aire, no les pasa nada, todo lo tienen arreglado, todo lo tienen solucionado? ¿O a una familia que pasó por el quebranto, pero que por medio de Jesús se convierte en una familia inquebrantable? Yo creo que le sirve más una familia quebrantada, cuyo testimonio y su fe es inquebrantable, pero seguimos siendo débiles y frágiles. Cuando los primeros cristianos fueron, surge el cristianismo, dice la palabra de Dios que ellos fueron perseguidos. Y era muy interesante la persecución, porque la persecución de los primeros cristianos, que los llevó a una debilidad total, completa, perdieron todo por causa de la persecución. Pero es interesante porque al perderlo todo terminan siendo conquistadores después de 300 años, en donde ellos empezaron a predicar el evangelio, pero cuando comienzan perseguidos, y luego pasa la persecución de ser una persecución religiosa a una persecución de Estado, en donde primero eran perseguidos por los judíos y los sacerdotes y todos ellos, y luego después un emperador que tiene nombre de perro, Nerón, ¿verdad? Empezó a perseguirlos como perro rabioso. Y déjame decirte algo interesante, que por cierto les recomiendo un librito que se llama El Testamento del Pescador, es sobre la vida de Pedro, pero es novelado, es muy interesante, muy bonito el libro, en donde está Pedro hablando con Nerón, con un interlocutor, porque no hablaba Nerón el idioma de Pedro. El interlocutor o el traductor es Juan Marcos, en la novela, no en la Biblia, en la novela. Y entonces Nerón le dice, bueno, pero ¿por qué la gente los odia tanto en la novela del Testamento del Pescador? Y dice, no sé por qué nos odian. ¿Acaso ustedes, verdad, están en contra del Imperio Romano? No, nosotros oramos por ti, Nerón. ¿Acaso ustedes no pagan los impuestos?
claro que no. Digo, claro que sí los pagamos. Te los pagamos a ti, Nerón. O sea, no solamente oramos por ti, no solamente respetamos tus leyes y no solamente te pagamos los impuestos para que tú sigas aquí, porque todo eso hacemos los cristianos. Entonces, ¿por qué los persiguen tanto? Y entonces, solamente por algo muy sencillo. Tú, Nerón, no eres el supremo de nuestras vidas. Se llama Jesucristo. Él es el supremo de nuestras vidas. En la novela termina Nerón mandando matar a Pedro, porque Nerón no admitía competencia. No admitía competencia. ¿Qué era lo que los cristianos sostenían en aquella época? ¿Qué era lo más fuerte que tenían? Que Jesucristo era su Señor. Que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Ahora, Jesucristo es el Señor. Y cuando leemos nosotros ahorita, como Pedro dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y luego después dice, mi Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ahora estamos bajo el gobierno del soberano Señor del universo. Estamos bajo el gobierno de Jesús. Es lo que está diciendo. Ahora, todo comenzó, o sea, ¿cómo llegaron los cristianos a sujetarse de tal manera a un carpintero de Galilea que decía que había bajado del cielo, ¿verdad? Y que tenía poder para perdonar los pecados, que sanó a los enfermos, resucitó a algunos muertos, pero al final de cuentas lo llevaron a la cruz demostrando tanta debilidad. Pero ahora ya decían que había resucitado. ¿Qué fue lo que sucedió? Todo comenzó en el Edén, porque en el Edén el ser humano se rebeló y desafió la autoridad de Dios. Al desafiar la autoridad de Dios, come del fruto prohibido y se rebela en contra de Dios, y Dios pues lo castiga de alguna manera, y ahí comenzó ahora sí que la desgracia y la tragedia de la humanidad. Fueron echados del paraíso, se volvieron rebeldes, el hombre desechó a Dios como autoridad y lo fue desechando todo el tiempo por los siglos, hasta que un día llega un joven de 30 años, ese es muy joven, joven y jovial, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y entonces, Él es el rey. Vive por la gente, predica el evangelio del reino, sana a los enfermos, da de comer a los hambrientos, abraza a los niños, es llevado a la cruz, resucita al tercer día, es ascendido y está a la diestra del Padre. Y es preciso que reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y esa era la proclama de los apóstoles. Y sigue siendo la proclamación de la iglesia. Jesús se convierte en el rey del reino. El reino de Dios es el mensaje de toda la Biblia. A veces hay personas que piensan que el tema central de la Biblia es la salvación. ¡Qué egoístas! Es más, qué orgullo tan grande. No. El tema central de la Biblia es el reino de Dios. Y trabaja Jesús para acabar con el reino de las tinieblas al que antes pertenecíamos. Ahora, dice Pablo, mi Señor. No se puede tener una familia indestructible, inquebrantable, si primero nosotros no pasamos por el filtro de quién es el que manda y gobierna sobre nuestras vidas. Para Pablo ya no había otro Kyrios, como se le conoce también en el idioma griego, la palabra Señor. Y así le decían también al emperador romano, que por cierto, no solamente era dueño de las vidas, era dueño del dinero. ¿Acaso no le preguntan de quién es la imagen de esta moneda a los discípulos? Y entonces los discípulos dicen, pues de César. Era el dueño hasta del dinero. Bueno, en algunos países tienen las fotos de la gente,
¿verdad? También aquí en México, pero no sé si vivos o después de que se hayan muerto. Pero el apóstol Pablo ahora es un hombre que ha pasado de su fortaleza al quebranto y a reconocer al inquebrantable que se llama Jesús. Todas sus ganancias las tiene ahora como basura. Todos sus esfuerzos estaban ahora encaminados a Cristo. Toda su vida pasada y presente y futura estaba sometida a Cristo, y ahora Pablo estaba bajo el señorío de Jesús. Y él proclama: Jesucristo es el Señor. Y lo persiguieron y persiguieron a todos los cristianos. La propuesta entonces es: para tener una familia inquebrantable, tú necesitas comenzar con hacer a Jesús el Señor de tu vida. Muchas personas reciben a Jesús como su Salvador, pero a veces se les olvida o quizás no lo saben, que la salvación no depende tanto de recibir a Jesús, sino como Salvador, sino reconocer a Jesús como Señor de tu vida. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación depende tanto de nuestra declaración. ¿Y cuál es nuestra declaración? Que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Señor de mi familia. Jesucristo es Señor de mi vida. Y la propuesta es entonces: hagamos a Jesús Señor de nuestras vidas. Ahora, mucha gente da por hecho todas las cosas, pero no lo toma de manera consciente. Sería bueno que en casa se preguntaran: ¿quién es el Señor de esta casa? De hecho, el nombre o el término Señor se ha desvirtuado tanto, ¿o no? Sí. Ahora hay tantos señores, ¿verdad? El señor Jorge, el señor Hermosillo, el señor Juan, el señor Daniel, ¿verdad? Todo el mundo se dice Señor. Pero en la Biblia hay un solo Señor. Y hasta la Biblia dice que es Señor de señores por aquellos señores que se quieran interponer, ¿verdad? Así es, ¿no? Señor de señores. Claro que hay algunas personas que les gustaría que algún señor soltero, rico, millonario, guapo, se les apareciera en sus vidas. Dicen las personas mayores, no muy mayores, pero hombres dicen: pues hay una dama que me gusta, porque quieren tener otra relación, ¿verdad? Y dice la mujer: hay un caballero. Así dicen, ¿verdad? O me lo inventé, nada, yo los he escuchado. Pero la cuestión es que ahora tenemos un Señor. Ese Señor se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que significa decir Señor Jesús. Él es el Señor de tu vida y de mi vida. Hace algunos años estaba yo en un congreso, hace muchos años. Y estaba yo en un congreso y me tocó una mesa para comer, y entonces me senté al lado de un hombre que estaba allí. Y entonces ya me presento, se presenta. La verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba. Lo único que me acuerdo es que se apellidaba Salinas, pero no era Salinas de Gortari, sino Salinas algo. Entonces, qué bueno, mucho gusto. Y empezamos a platicar, a platicar y a platicar. Y entonces me contó esta historia. Él dijo que era hermano de Carmen Salinas, la famosa artista que creo que ya se murió hace poco, ¿verdad? Sí, porque ya no lo hemos visto, ni la queremos ver, pero bueno, ni menos muerta. Entonces ella, ¿verdad? Dice él contó esta historia. Yo no sé sus vidas, y tampoco he leído la biografía de Carmen Salinas, pero él es su hermano. Y dice: ella perdió un hijo. Porque yo le pregunté que si le había compartido el evangelio. Claro que les hemos compartido a toda la familia. Entonces ella dice: pero ella perdió un hijo, entre otras cosas que me contó. Dice: y el hijo murió.
y ya habían pasado varios años de cuando había muerto el muchacho, el adolescente o lo que sea. Y ella todavía le tenía en su mesa, ¿verdad? Allí en la mesa del comedor, le tenía un lugar donde era el lugar donde él se sentaba y todavía estaba vacío. Nadie debería de sentarse en ese lugar, a un lado de ahí, en la misma mesa. Y yo dije, no, pues eso no es problema, ¿verdad? Incluso muchas personas se les muere alguien y dejan la recámara intacta por muchos años. El problema que sí me brincó, ¿verdad? Lo que me brincó fue cuando dijo, pero es que mi hermana le sirve de comer. Ok, pues eso está medio raro, ¿no? ¿Le sirve de comer? No, y lo peor es que se lo come. No, no es cierto, no se lo come. Y entonces le sirve de comer y le dice, y luego, pastor, yo creo que ella está loca, pues no sé, lo que sí es que es buena para actuar o era buena para actuar. Y entonces dice, ella le habla a su hijo como si estuviera presente. Ya, ya, ya. Qué loco, ¿o no? ¿Sí o no? Está bien loca, o estaba. Hablarle a su hijo que estaba muerto, bien muerto, no sé dónde, ¿verdad? Y servirle de comer y come mi vida. ¿Por qué no comes? ¿Por qué no comes, verdad? Te voy a castigar si no comes, todavía estaría peor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta mujer que ustedes conocen y aquel que dice, aquí está Jesús, vuélveme a repetir lo que me dijiste ahorita? Ahorita que me maldeciste, aquí está Jesús, vuélvelo a repetir. Échamelo. La ventaja es que este Jesús no pide de comer, tampoco pide permiso. Pero cuando tú le dijiste, bienvenido a mi vida, le dijiste bienvenido a mi casa. Y cuando tú le dijiste bienvenido a mi casa y a mi familia, entonces tú tienes que tener mucho cuidado de no volverte loco como Carmen Salinas y empezar a decir, no digas eso porque aquí está Jesús. No llegues tarde porque aquí está Jesús. No, 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 no. No, eso es, o sea, todo el mundo quiere engañar a Dios, ¿a poco no? Todo el mundo engaña a Dios. Es más, algunos a lo mejor dicen que vinieron, pero como están ahí en lo oscuro, pues no sabemos si vinieron. Todo el mundo quiere engañar a Dios, pero no es así. Aquí está Jesús, Él es el Señor y vamos a hacer lo que Él nos diga. ¿Notan la diferencia? El religioso dice, aquí está Jesús, come. Aquí está Jesús, no digas maldiciones. El creyente, el que se somete a Jesús, dice, aquí está Jesús y vamos a hacer lo que Él nos diga, lo que Él nos enseñe. Y vamos a vivir una familia de acuerdo a lo que Él nos diga. ¿Cómo quieres que sea Jesús? Y Jesús te va a decir, hombre, es sencillo, te quiero quebrantado. Y solamente así podrás tener una familia inquebrantable. Porque Dios no puede vivir en una familia, en una vida, si primero no se quebranta. ¿No dice acaso la Biblia, la Escritura, he aquí yo habito con el quebrantado y humilde de corazón? Y entonces recuperamos al Señor. Vivíamos sin Dios, pero también vivíamos sin autoridad. Y algunos todavía pretenden tener a Cristo y vivir sin su autoridad. No, eso no se puede. Ahí es donde nos volvemos religiosos. Pero nos volvemos verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, cuando nosotros empezamos a realmente experimentar la presencia de Dios y que Dios está allí a través de Cristo. Comenzamos con nosotros. Nunca intentes
hacer de Cristo Señor de tu familia si tu familia no quiere? Dice, no, pero a fuerzas se van a enojar con Dios y te van a presentar les vas a presentar un Cristo que, que si bien es Señor, es muy impositivo, es orgulloso, solamente piensa en Él, no piensa en los demás. Esa es la idea que muchos tienen cuando tú impones a Cristo. Pero si tú eres padre de familia, tú sí le puedes decir, está bien, si no quieres recibir a Jesús en tu corazón y aceptarlo como tu Señor, está bien, no hay problema, no te voy a obligar, eso tiene que nacer de ti. Pero si Dios dice que en esta casa esto no se hace, esto no se hace. Y comenzamos con nosotros como padres de familia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Comenzamos con nosotros. Que no demos nosotros como cristianos lugar a que nuestros hijos o nuestra familia pueda desanimarse de Jesús, sino más bien sepan, ¿verdad?, que independientemente cómo vivan, ellos sepan que Jesús es el Señor en casa. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron a la famosa cantante que se llama Katy Perry, otro con nombre de Perry, otra, perdón, ¿sí? Y Katy Perry, según lo que yo leí, porque no me sé ninguna canción, ni siquiera he sabido que nada de sus canciones, pero en la revista, estaba yo esperando a que me cortaran la greña y ahí estaba la revista, estuve viendo, bien vieja la revista, por cierto, no sé por qué tienen revistas viejas ahí. Y entonces, ya los cortes de pelo que ves en la revista ya pasaron de moda, pero bueno. Y entonces ya leí su entrevista y que desde cuándo y desde niño, y en eso la pregunta, y le dicen, sabemos que tus padres son cristianos. ¿Tú qué opinas de esto? Y no solamente son cristianos, son pastores. Entonces ella dijo, ahí estaba en la lectura, dice, yo no comparto su fe. Honestamente, pero dijo algo que no se me olvidó. Dijo, pero una cosa puedo decir de ellos, que lo que dicen que son, lo viven en casa. No puedo negarlo. O sea, tiene el testimonio de que sus padres realmente, Jesús es el Señor de sus vidas. Si ella no quiso, es un rollo. Claro que los padres van a estar orando por ella para que se convierta porque le ha de ir bien económicamente. No, yo creo que por su alma, ¿no? Porque eso es ser congruentes, ¿sí o no? Sí, es ser congruentes, ¿no? Y bueno, ¿cuánto cuesta permitir que Jesús sea el Señor? Jesús relata una parábola que se llama la parábola de la perla preciosa o de gran precio. Y dice que había un mercader de perlas que se encuentra la perla de gran precio. Y dice, el reino de los cielos es semejante a este mercader que se encuentra con la perla de gran precio. Y dice que ahí la dejó y fue y vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran precio. Entonces, a partir de allí, ¿verdad? Ellos habían vendido todo para tener la perla de gran precio. Ahora yo estoy poniéndola de este tamaño para vender todo lo que tienen. Pero era una perla pequeña de este tamaño, pero era de gran valor. Y dice, el reino de los cielos es cuando tú compras esta perla, el reino de los cielos. Ahora, la perla es tuya, es el reino de Dios, es el gobierno de Cristo sobre tu vida. Ahora es tuyo. Ahora Cristo gobierna en tu vida. ¿Y qué es lo único que te quedó? La perla. ¿Y lo demás? No, pues ya lo demás ya no lo tienes. A ver, si yo me
Si yo acepto a Jesús como Señor de mi vida y recibo el reino de Dios sobre mi vida, ¿qué me va a costar? Todo lo que tienes. ¿Y qué tienes? A ver, ¿qué tienes? Bueno, pues tengo un carro, ok, el carro es mío. ¿Y qué más tienes? No, pues tengo una casa. Muy bien, la casa es mía. ¿Qué más tienes? Bueno, tengo también, me voy a tener que ir a vivir a la casa de campo. Ah, ¿también tienes casa de campo? La casa de campo también es mía. Uy, ¿qué más tienes? Pues una bicicleta también es mía. Todo lo que tú tienes es mío, porque tú vendiste todo por tener la perla de gran precio. Es todo lo que tengo. No, te falta algo. No, ya estoy solo, ya no tengo nada. ¿Qué? ¿Vives solo? No, pues tengo una esposa, tengo un esposo, tengo unos hijos. Tu esposa, tu esposo, tu familia también es mía. Nada más que ahora, ¿verdad? Todo es mío. Y aquí está tu perla, es el reino. Entonces ya no voy a tener nada, nada. Todo es mío, tuyo es mi gobierno sobre tu vida. Pero te voy a permitir que tú administres lo que te estoy dando. Pero recuerda que es mío. Te voy a dejar que vivas en tu casita, pero recuerda que es mía. Te voy a dejar que te quedes con tu carro, pero no se te olvide que es mío. Si yo necesito tu carro para ir a traer una familia, para traerlo desde allá, desde el aguaje, para traerlo aquí a la congregación, recuerda que el carro es mío. Si yo necesito tu casa o la casa para tener una célula, una reunión de hogar, recuerda que la casa es mía. Y si yo necesito un hijo tuyo para mandarlo a las naciones a predicar el evangelio, recuerda que tus hijos son míos. Este asunto del señorío de Cristo es algo muy serio, porque cuando tú lo recibes, el señorío de Cristo, entonces, fíjate bien, todo le pertenece. Entonces el Señor va a tomar tu familia y va a decir, esta familia, la familia Martínez Domínguez, ahora es mía. Y cuando es de Él, será inquebrantable. ¿Quién le puede ganar a Jesús? Es inquebrantable. Solamente así podremos tener familias inquebrantables. Les invito a que se pongan de pie un momentito, por favor. Tú eres el Señor. Jesús, eres Señor de nuestras vidas. Estamos aquí, Señor, para recibir palabra, entrenamiento, pero comenzamos con declarar que tú eres Señor de nuestras vidas y Señor de nuestra familia. Y si eres Señor, eres el amo. Si eres el Señor, eres el soberano. Eres el dueño. No existe autoridad más alta que tú, Señor. Solamente tú eres la autoridad suprema. Y hemos decidido someternos al señorío de Cristo. Nos sometemos hoy al señorío de Cristo. Quizás haya alguien que nunca lo ha declarado, pero sería bueno que a partir de ahora puedan decir, Cristo está en casa y Él es el Señor de esta familia. Aunque la gente quizás no lo acepte en su corazón, pero por algo podemos comenzar. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tus bendiciones. Gracias por todo.